Estamos estudiando la segunda carta del apóstol Pedro, y quiero que me acompañe al capítulo 3. Ya el capítulo 2 lo concluimos la semana pasada, y ya en este nuevo año vamos a estudiar el capítulo número 3. Segunda carta de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo número 3. Vamos a leer desde el versículo número 1. Dice la palabra del Señor: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador, y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Allí vamos a tratar de estudiar esos primeros versículos. Entonces, dice el versículo número 1: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Bueno, es sencillo. Segunda carta, después de la primera, que os escribo, una misiva, y en ambas, en todas dos, despierto con exhortación. La palabra despertar es hacer levantar completamente. Exhortación, recordatorio o recuerdo, memoria. Exhortación. Entonces dice: y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, limpio como el rayo del sol, juzgado por la luz del sol, es decir, probado como genuino, sincero. Limpio entendimiento, pensamiento hondo, propiamente la facultad mental o su disposición. Entonces, Pedro está diciendo que en las dos cartas está despertando con un llamado de atención. El limpio entendimiento, el verdadero, el genuino entendimiento de la palabra de Dios. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Es importante que nosotros tengamos testimonio de que nuestro entendimiento es limpio. ¿Y cómo sabemos que es limpio? ¿Cómo sabemos que nuestro entender, el entender de la palabra, es limpio? Hombre, que no está contaminado, que no está afectado, que no está sucio, que no tiene contaminación de alguna otra cosa. Y quiero que medite en esto. Tenga cuidado con las personas que empiezan a hablarle de libros. No, que es que lo que pasa es que la Biblia dice esto, pero yo me leí un libro. Entonces ese entendimiento no está limpio. Ese entendimiento está contaminado. Claro, porque hay quienes en estos días me mandaron un mensaje. En ese mensaje decía que era muy obvio que en Génesis se hablaba de dos Evas. Muy obvio. Y entonces le preguntaba a la persona que por qué era muy obvio. Pues yo no lo veía de esa manera. Y entonces me mandó otro mensaje diciéndome: es que yo leí un libro. Y a través de ese libro entendió lo que el autor del libro pudo entender de Génesis. Ya no es un entendimiento limpio, ya es un entendimiento contaminado por el pensamiento de otro. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Evitemos, mis hermanos, que nuestro entendimiento limpio significa el entendimiento claro, el verdadero, el entendimiento diáfano de la palabra de Dios. Quiere decir que nosotros no debemos entender la Biblia sino conforme a lo que está escrito. Conforme a lo que está escrito, sí, no conforme a lo que otro interpreta.
Por eso yo nunca le recomiendo a usted los comentarios bíblicos. No, no se los recomiendo. Y no estoy diciendo con esto que no sean útiles o que no sean, o que en algunas partes no tengan un buen entendimiento. No estoy diciendo que no. Pero más bien lo que le quiero decir es que el Espíritu de Dios te permite a ti y me permite a mí entender la palabra, tener el entendimiento limpio de la palabra. Pero cuando ya alguien empieza a decir, no, pero es que lo que pasa es que yo creo, aunque la Biblia no lo dice, pero yo creo, no, ya no es un entendimiento limpio, no. Entonces, tengamos cuidado, mis hermanos, cuando alguien pone a la Biblia a decir cosas que no está diciendo, que la Biblia no está diciendo, que usted lee y no entiende que sea de esa manera, sino que alguien más lo dijo, alguien más empezó a decir que eso era así, que la Biblia lo decía. Desconfíe, mi hermano y mi hermana, de aquellos que se dicen judíos o de los que dicen que son maestros del griego o del hebreo y que empiezan a hablar de cosas ocultas. No, que es que el hebreo tiene cosas ocultas. No, hermano, no necesitamos cosas ocultas. El Señor ha facilitado las cosas para que el mundo entero, escúcheme, el mundo entero se dé cuenta qué es lo que realmente está plasmado en la Biblia. Esa verdad que salva, esa verdad que justifica, esa verdad que restaura al ser humano, no necesita ser contaminada por el entendimiento de nadie. No, para nada. Y tengamos cuidado con eso, mi hermano, tengamos cuidado, porque son muchas doctrinas las que empiezan a alterar el limpio entendimiento de la palabra. Las doctrinas de error siempre están contaminando el limpio entendimiento de la palabra, siempre le están poniendo cosas extrañas. Dígame, alguien que haya leído toda la palabra, alguien que haya estudiado la Biblia completa, que es que eso es hasta vergonzoso, escuchar a esas personas defendiendo su doctrina. Alguien que haya estudiado toda la Biblia, ¿cómo va a poder empezar a decir que no? Que es que lo que pasa es que Jesús es solo y que no hay ningún Padre y que no hay ningún Espíritu Santo. O lo que dicen otra doctrina, la doctrina de los testigos de Jehová, que no, que es Jehová solo, Jehová el Padre, y que Jesucristo es un ángel. ¿Dónde dice eso? Eso es un entendimiento contaminado, es un entendimiento sucio, es un entendimiento que usted y yo no le deberíamos poner atención. Leamos la Biblia, leámosla. Y aprovecho para invitar, mi hermano, mi hermana, aprovecho para invitarlos. Dejemos la pereza, sí, lo estoy diciendo con esas palabras claras. Dejemos la pereza, porque en vez de estudiar, en vez de leer la Biblia, empezamos a preguntar por ahí, o empezamos a abrir páginas en la internet para averiguar lo que otro piensa. No, por favor, eso es arriesgado. Si usted es un hijo de Dios y no se quiere perder, escúcheme, si usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, y no quiere tener riesgos de perderse, de desviarse, no le pregunte a otro, lea usted, lea. Porque es que se ponen a preguntarle a los blogs o a las páginas de internet sobre una cosa y otra y terminan confundidos. Terminan entendiendo cosas que la Biblia no dice. No, pero es que la Biblia no dice así, sino que usted leyó por allá un documento, leyó por allá una página de la web, del internet, que le dijo eso y usted pensó que eso era cierto y creyó que era cierto y está jurando que es cierto porque cree que el que escribió esa página tiene razón y tiene el entendimiento claro, limpio. No, señor, no. Es mejor leer la Biblia, por favor, es mejor leer la Biblia. Y personas, sí, estoy haciendo una amonestación a esas personas que nunca estudian la Biblia, pero que andan preguntándole al uno y al otro. Dizque cristianos en las iglesias, pero están preguntándole al uno y al otro.
¿por qué tal cosa? ¿Y qué pasó con esto? ¿Y qué pasó con lo otro? Pues lea. Es tan sencillo como leer, pero no leen. No leen, sino que se la pasan es preguntándole al uno y al otro. Puede ser que te den una buena respuesta, pero puede ser que te den una mala respuesta. Entonces, ten cuidado, porque Pedro está diciendo, con exhortación, despierto vuestro limpio entendimiento. Claro, Pedro está diciendo, tenga cuidado, no se vaya, no se desvíe, no se vaya por el camino que se han ido otros. No, tenga cuidado, no haga eso. No se tuerza, no empiece a darle lugar a la codicia, al deseo engañoso, no. Entonces, importante, mis hermanos, que pongamos atención a lo que el apóstol Pedro está diciendo en este primer versículo. Entonces, continuemos. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Bueno, Pedro dice, para que usted tenga memoria. ¿Qué será tener memoria? Tener es posesión, para que tengáis, tener. Posesión, memoria. Memoria significa, mediante la idea de fijación en la mente, o captar mentalmente, eso es, para que usted posea la idea clara de lo que ya se le dijo, de lo que ya aprendió, de lo que usted y yo hemos encontrado que es real, que es verdad. No se le olvide, porque en esta parte también a veces a la gente se le olvida. Quiero decirle. A las personas se les olvida, así sea la verdad, cuando no se determinan a retenerla. Quiero ponerle un ejemplo. Hace algo más de 5 años, 5 años y medio más o menos, salí de la ciudad de Palmira. Llevaba 5 años y medio enseñando cosas que yo le estoy enseñando a usted. Y en esos, no fueron 5 años y medio, fueron 11 años enseñando principios de reino, mandamientos muy pequeños, fundamentos de la fe, que están en la Biblia. Y las personas estaban muy felices, gran cantidad de personas y servidores estaban muy felices. Pero qué sorpresa que tiempo después, digamos 3, 4 años después de salir de la ciudad de Palmira, me encuentro con un hermano muy fuerte, un hermano servidor muy fuerte de la congregación, y me lo encuentro desubicado, con conceptos tradicionales otra vez funcionando, con una religiosidad impresionante otra vez normal. Oiga, ¿por qué no retener la verdad de la palabra? ¿Por qué no retener las cosas que son reales, las cosas que tienen fundamento en la Biblia? Y más bien volver otra vez al fundamento religioso, porque todo el mundo lo dice, porque todo el mundo lo enseña, porque todo el mundo lo practica. No, hermano, no. Le voy a poner un ejemplo, póngale cuidado. Aprendimos por la Biblia cuál es el verdadero ayuno. Y eso lo aprendimos en este lugar hace 16 años, escúcheme. Desde hace 16 años empecé a mostrarle por la Biblia cuál es el verdadero ayuno. ¿Para qué es el ayuno? ¿Cuál es el propósito del ayuno? ¿Y qué recomienda el Señor? Claro, pero qué sorpresa. Solamente con 4 o 5 años que salí para otro lugar, me encuentro hermanos ayunando para que otros sean salvos. Oiga, ayunando para que otros sean salvos. No, es que tengo unos discípulos, pastor, unos discípulos, y están como resistentes, están como aperezados, como desanimados, como que no quieren saber del Señor. Los he estado consolidando y discipulando, pero no quieren. Entonces estoy metido en ayuno.
Me estoy metido en ayuno para que Dios los convenza, para que Dios los salve, porque yo me doy cuenta que ellos no han nacido de nuevo. Y entonces estoy metido en ayuno por eso. Pues suena bonito, pero es antibíblico. Entonces, ¿por qué no retener en la mente cosas reales? Cosas verdaderas, hermano. Cosas verdaderas. ¿Para qué es el ayuno? Isaías 58:6 lo dice. Pero también Mateo 17 nos dice para qué. Y lo hemos estudiado y lo seguimos estudiando. Pero lo que Pedro dice es precisamente eso. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Hombre, todo el Evangelio está fundamentado en lo que el Señor le dio a los apóstoles y a los profetas del Antiguo Testamento y a los apóstoles del Nuevo Testamento. Allí está afianzada la doctrina de la iglesia. Y no podemos olvidarnos porque la tenemos escrita. Aquí está escrita, en la palabra, en la Biblia está escrita toda esa verdad, esa poderosa verdad. ¿Cómo se nos va a olvidar? Por favor, ¿cómo se nos va a olvidar? Si aquí la tenemos para recordarla. No es sino abrir la Biblia y empezar a estudiar y a darnos cuenta de cómo es, qué es lo que Él quiere, qué es lo que el Señor desea de nosotros. Entonces, tratemos, mis hermanos, mire, tratemos de ubicarnos en la verdad de la Biblia, en los verdaderos principios de la Biblia, en la verdad de la palabra, y no nos movamos de ahí. No importa quién llegue, no importa quién diga, no importa si es una persona famosa. Mire, hay personas tan famosas, escúcheme, hay personas mundialmente famosas que se han inventado cosas. Y la gente que porque le ha visto señales y milagros a esa persona, se olvida de la verdad, se olvida de lo establecido por la palabra, de lo establecido a través de los profetas y de los apóstoles, y se van detrás de una nueva idea. No sé por qué al ser humano le gustan tantas cosas, tanto las cosas nuevas. Por ahí, entonces, uno ve salir cosas raras, fetiches. Sí, por ahí, el otro día, no sé cómo seguiría eso, no lo averiguo, pero ya una gran cantidad de personas andando como en la iglesia católica, como en la iglesia tradicional, con una agua bendita. Sí, un agua que hacía milagros. ¿Y por qué se les olvida? Si ya nos enseñaron que Jesucristo es el que hace milagros, que el Señor lo encerró en Cristo, que después de Cristo no hay nada, ni aguas, ni aceites, ni nada, ni sábanas ungidas, ni nada, absolutamente nada, nada de nada. Pero la iglesia es, no sé cómo llamar eso, hermano, tan olvidadiza. Después de que han aprendido la verdad, se les olvida. Y salen corriendo detrás. Por ahí un hombre había consignado no sé cuántos dólares que para que le mandaran un frasco de esa agua, que porque esa agua hacía milagros, sanaba cáncer, el agua. ¿Y el que creó el agua será que no es capaz de sanar el cáncer? Y los demonios siempre están pendientes allí de hacer torcer la gente, de hacer desviar el concepto del ser humano. Y Pedro dice, hombre, estén firmes en lo que aprendieron de los apóstoles y de los profetas. Y eso no hay otro lugar donde averiguar sino la Biblia. Es la Biblia la única que contiene ese manual poderoso. Para que tengáis memoria, la palabra entonces memoria es mediante la idea de fijación en la mente o captar mentalmente. Tener en mente, es decir, recordar por implicación. Eso es, no se me olvida. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. ¡Qué tremendo! Es el mandamiento que dio el Señor, no es el mandamiento que dio un hombre, no es el mandamiento que da una persona, porque hoy en día en el mundo hay mucha gente fabricando nuevos mandamientos, sí, inventándose nuevos mandamientos. Y lo que es peor, anulando o desactualizando
los mandamientos ya establecidos por Dios en la palabra. Ninguna de esas cosas puede ser posible. Ninguna de esas cosas usted las puede aceptar. Para nada, no lo puede hacer. Ni poner de más, ni empezar a desactivar los mandamientos del Señor. Estamos en problemas si así lo hacemos. Estamos en problemas porque el mandamiento solamente puede ser dado por Dios. Escúcheme. Lea esto y ya le voy a decir algo más, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles. Entonces, palabras, declaración individual o colectiva, palabras dichas, decir, predecir, por los santos, cosa terrible, sagrada. Profetas, uno que predice, un orador inspirado. Mandamiento, orden, prescripción autoritativa, mandar, ordenamiento, decreto. Oiga, póngale cuidado a esto. Es importante que usted se dé cuenta de algo. Los mandamientos solamente los establece Dios. Los mandamientos, solo Dios, en su autoridad soberana, es el único que puede crear mandamientos. Y ya están creados. Claro. Todo lo que tiene que ver con preceptos, estatutos, ordenanzas y todo lo que tiene que ver con decretos están solamente en la voluntad de Dios. Solo en la voluntad de Dios. Los decretos ya fueron establecidos. Ya Dios decretó todo. Nadie puede cambiar lo que Dios estableció. Y entonces me parece como curioso que la iglesia todavía crea en la noche de los decretos, ¿no? Que son muchos ministros, muchos, no uno ni dos, son muchos ministros los que para fin de año celebran esa tal noche de los decretos. Hombre, eso es meterse directamente con la autoridad soberana de Dios. ¿Quién puede establecer un decreto si ya están establecidos todos? ¿Quién puede crear un mandamiento más si ya todos los mandamientos están establecidos? ¿Quién puede decir que ahora se va a inventar un precepto? ¿Ah? No puede ser. Ya están establecidos. 613 mandamientos, preceptos, estatutos y ordenanzas. 613, no hay más. Y el que se inventa uno más, oiga, está yendo en contra de Dios, está pecando contra Dios, está tratando de violentar la autoridad soberana de Dios. Y en la autoridad soberana, la Biblia me dice que solamente Dios, óigame, solamente Dios puede legislar leyes. Escuche eso. Solo Dios puede decretar lo que ha de ser. Entonces, por favor, los que han estado conmigo alguna vez cometí ese error pensando que por haber estudiado mucho, alguien que me recomendó que hiciera esa noche de los decretos es un teólogo impresionante y yo alcancé a hacerlo, pero lo estaba haciendo cuando el Señor me reprendió, en el mismo momento en que lo estaba haciendo. Y yo no continué. Pero qué bueno que entendamos, mis hermanos, que son las palabras ya establecidas por Dios. Son las palabras dichas a través de los profetas, de los apóstoles. Ese marco, ese piso establecido para que de ahí en adelante la iglesia se levante en bendición. Ya, lo que está establecido, está establecido. Nada se le añadirá, nada se le quitará. Ya el Señor estableció lo que tenía que ser establecido para este tiempo y hasta que Cristo venga, nadie le podrá aumentar, nadie le podrá quitar. De hecho, Apocalipsis tiene un juicio muy fuerte con eso. Apocalipsis dice que el que le pusiere de más a las palabras de esa profecía que es la Biblia, y hablando especialmente del libro de Apocalipsis, bueno, le vendría de gracia. Y el que le quitara, le vendría de gracia. Por eso, porque es que, a ver, quitémonos de la cabeza, mis hermanos,
que es lo que un gran hombre ungido se le meta a la cabeza. No, 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 no. No, que a alguien se le ocurrió y que porque es un hombre reconocido y es un gran hombre ungido. Y entonces ahora dice, he recibido una gran revelación y todo el mundo detrás de esa revelación. No, eso ya no es. Por favor, entendamos, mis hermanos, mis hermanas. Entendamos que ya no es así. En el Antiguo Testamento podría ser así, porque los profetas eran la boca de Dios. Y Dios constantemente estaba enviando cosas nuevas a través de los profetas. Ya no, ya no. Ya todo está establecido en la Biblia. Y todo lo que no sea conforme a la Biblia no sirve. Es un peligro. Te lleva al riesgo de desviarte. Claro, te lleva al riesgo de desviarte y no solamente desviarte, sino de hacer perder tu vida, tu salvación. Así que no aceptamos absolutamente nada más, sino lo que ya está escrito en la Biblia. Lo que fue inspirado por Dios a los profetas y a los apóstoles. Eso es en lo que nosotros tenemos que fundamentarnos, en lo que nosotros tenemos que fortalecernos. Entonces dice ese versículo número 2, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor, no del mandamiento de un pastor, no, del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles. Ya está establecido aquí, ya está escrito en la Biblia. Versículo número 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Entonces, póngale cuidado. Saber, conocer, saber, notar, reconocer, sentir, tener entendimiento, informar, llegar al conocimiento, cerciorar, comprender. Sabiendo primero esto. La palabra primero es primeramente en tiempo, lugar, orden, importancia. Así que usted lo primero que tiene que saber es esto. Lo primero que tiene que saber es esto. ¿Qué es? Vamos a ver qué es lo que Pedro dice. Usted tiene que saber primeramente esto. Esto póngalo por encima de todo lo demás. Sabiendo primero esto. ¿Qué cosa? Que en los postreros días, ¿qué serán postreros días? Postreros en el sentido de antigüedad, más lejos, final. No, perdón. En el sentido de contigüidad, continuar. Lo leí mal. Postreros, hacia adelante, futuro. En el sentido de contigüidad, más lejos, final, de lugar o tiempo, último, postrer estado, allá. En los postreros tiempos. La palabra, los postreros días. La palabra días, espacio de tiempo entre el amanecer y la noche, o las horas enteras, periodo de tiempo. Sabiendo primero esto, que en los postreros días, en los últimos días, en los días cercanos al final, vendrán burladores. ¿Qué es vendrán? Venir, acercarse, arribar, entrar, llegar, sobrevenir, venidero. Burladores son maestros falsos. Póngale cuidado. Póngale cuidado. ¿Qué cuidado tiene usted que tener? Porque ya hoy no estamos pendientes de los falsos profetas. Ya se supone que la iglesia debería saber que ya los profetas no andan diciendo qué va a pasar. No. Ahora el cuidado es con los maestros, con los que enseñamos. Que no estemos enseñando cosas torcidas. Que no estemos enseñando cosas apartadas de la verdad bíblica. Que no vayamos a estar enseñando fantasías. El problema es ese, hermano. El problema es que muchas personas están enseñando fantasías por el deseo de ser aceptados. Entonces ya no amonestan, ya palabra de amonestación no la dan. No, ellos escogen qué predicar. Y lo que predican es palabra de aliento, de prosperidad. Claro. Y no, qué pena, pero el Señor dice que su palabra la debemos predicar tal como está. Tal como está. Entonces, burladores es un maestro falso. Un burlador
es el que se burla de la iglesia, el que le enseña cosas, diciéndole, no, aunque aquí parezca decir otra cosa, no, yo recibí revelación del Señor, que lo que quiere decir es esto y esto, y entonces nos vamos por este lado. Qué vergüenza. No puede ser así. La Biblia dice entonces, sabiendo primero esto, es lo primero que usted tiene que saber, para que esté apercibido, que en los postreros días vendrán maestros falsos, andando según sus propias debilidades. Entonces serán maestros falsos que van a empezar a enseñar de acuerdo a su propia expectación por lo prohibido. Entonces van a enseñar que aunque la Biblia no habla en ninguna parte de la aceptación del recasamiento, usted se puede recasar, que aunque la Biblia juzga el adulterio, no, usted tranquilo, no se preocupe, Dios es amor, y si usted se da cuenta que esa mujer no es la suya, pues Dios lo va a entender y la puede dejar, se puede divorciar y se puede conseguir otra. Es más, si le da mucho pesar de su esposo o de su esposa, pues tenga un amiguito y no abandone su hogar, por lo que hay hijos, ¿no? Esas son las clases de enseñanzas humanistas que hoy se están introduciendo en la iglesia y que vienen a través de maestros falsos. Ponga atención con eso. Ponga atención con eso, porque está diciendo Pedro, dice, sabiendo primero esto, que en los últimos días vendrán maestros falsos andando, esa palabra andar, atravesar, viajar, remover, vivir, apartar, camino. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propios deseos, sus propias pasiones, su propia expectación por lo prohibido. Y tiene la posibilidad de crear un grupo de personas que piensen como él, para sentirse respaldado, que lo sigan, porque esa es la situación. Así como los falsos profetas en otro tiempo buscaban quien los siguiera, hoy en día los falsos maestros están buscando quien los siga y quien haga de ellos como una figura muy importante, que se prendan de ellos y entonces ya no importa si están andando mal o bien, sencillamente es mi maestro, es mi pastor y entonces yo lo voy a respaldar, no importa si yo sospecho que anda mal, no importa, para adelante con él. Y no es así. Esos falsos maestros entonces empiezan a enseñar de acuerdo a la expectación por lo prohibido que ellos viven, a las pasiones de su cuerpo, a las pasiones y los deseos de todas esas concupiscencias que habitan en la persona. De tal manera que entonces van a hacer de una iglesia pecadora, que practique el pecado, que permita el pecado, que conviva con el pecado y diga que no está mal. Entonces yo le hago un llamado de atención para que usted medite y recapacite. ¿Acaso no encontramos hermanos de otras congregaciones diciendo que no hay nada de malo en tomar licorcito? Y piense. Y yo le pregunto a usted una cosa, hermano. Un hombre o una mujer verdaderamente convertidos, ¿va a estar pugnando o peleando para que le autoricen tomar licor? No, hermano, no. En eso yo no tengo duda. Contesto las preguntas que me hacen por respeto. Pero una persona bien convertida no pelea. No pelea. Ni por no diezmar, ni por tomar licor. De muchas cosas que una persona nacida de nuevo no va a pelear, estas dos, se las digo ahora. El que se convirtió de verdad, el que nació de nuevo, él no tiene problema en dar su diezmo, sus ofrendas. Él no tiene problema.
El que nació de nuevo, el que se convirtió al Señor genuinamente, él no quiere saber nada más del licor, sobre todo en este tiempo, sobre todo ahora, y en esta cultura que nosotros sabemos lo que es el licor. No, él no va a estar peleando por eso. Pero la persona que está en ese conflicto de que no, que el diezmo es del antiguo pacto, que el diezmo es de la ley, que ese tiene su problema grave. Y el que está diciendo, pero ¿por qué no me puedo tomar una copita? No, el aperitivo. Pues sí, ¿no? Claro, como creciste en la cultura europea, donde los muchachos crecen tomándose de aperitivo un vinito, que no es cualquier clase de vino, sino un alimento antes de la comida. No, no es así, no es así. Entonces, esas personas empiezan a pelear por cosas absurdas. Empiezan a enseñar que no hay problema, la rumba, no hay problema, pues hágala en su casa. Mire, las doctrinas de error, falsos maestros que le dicen a la gente, no, la rumba, no hay problema, disfrute allá con su esposa y baile con su esposa y todo, y no hay problema. Eso allá encerraditos, hermano, eso es los falsos maestros allí enseñando según sus propias concupiscencias, enseñando según sus propias afectaciones emocionales, según sus propias pasiones. Eso es. Entonces dice la Biblia, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán falsos maestros, burladores, falsos maestros, andando según sus propias pasiones, concupiscencias, expectaciones por lo prohibido. Vendrán así. Dice el versículo 4, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Cuándo es que Jesús va a venir, pues? Ellos dicen eso. ¿Cuándo es que va a venir? Y qué importante, mi hermano, que nosotros estemos seguros de que Jesucristo sí va a venir. Jesucristo viene. Jesucristo vuelve pronto. No nos dejemos engañar por aquellos estudiosos que dicen, no, Él no va a volver, Él no va a venir, no. Aquí nos toca a nosotros mirar a ver cómo nos defendemos porque Él no va a venir. Ya eso, por allá hace años, corrió un rumor muy fuerte y muchas congregaciones empezaron a enseñar que Jesucristo no volvía, que no. Que esa parte de la Biblia donde dice que el Señor vuelve, que no, que fue un error del apóstol Pablo y que Jesucristo no viene, que no viene, hermano. Mire, puede dejar de pasar cualquier otra cosa, pero que Jesucristo viene por su iglesia, viene, claro que sí. Y entonces vienen y te cuestionan, oiga, hace 2000 años Pablo, Pedro andan diciendo que el Señor viene pronto. ¿Cuándo va a venir? Es puro cuento de ustedes. Eso es puro cuento, pura mentira. Dice entonces ese versículo 4, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Promesa significa anuncio por información, asentimiento, específicamente seguridad divina de algo bueno. La promesa es un mensaje, la promesa es prometer. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? La palabra advenimiento es estar cerca, es retornar. Jesucristo retornará un día, específicamente de Cristo, para castigar a Jerusalén o finalmente a los malos. Presencia, venida. Oiga, qué bonito encontrarse usted, mi hermano, para los temerosos. Aquí está, advenimiento 39:52. Advenimiento, el día que el Señor venga, el día que Jesucristo venga y todo lo que va a suceder alrededor de su advenimiento va a ser para castigar a Jerusalén, no a nosotros. Yo no sé por qué temblamos, yo no sé por qué la gente tiembla, la iglesia tiembla, que si va y que de pronto y que si ya estamos en la tribulación y en la gran tribulación, y no se preocupe, lo que hay en Apocalipsis no es para usted, es para el pueblo de Israel y los que queden aquí.
cuando se llegue ese tiempo. Advenimiento, estar cerca, retorno, específicamente de Cristo para castigar a Jerusalén, o finalmente a los malos, presencia, venida. Entonces dice el versículo 4, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, está hablando de los padres de Abraham, de Isaac, de Jacob, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Ay, qué tremendo, ¿no? Ellos dicen, todo está igual. ¿Cuál cuento? Eso no va a venir nadie. Eso no se sacuda, mijo, y verá. Usted se pone ahí a guardarse y a no pecar, a no hacer eso que la gente dice que es pecado. Y eso pierde el tiempo, hermano, eso pierde el tiempo. Jesucristo no va a venir. Uno se muere y nada se lleva, dicen algunos, ¿no? Y entonces recuerdo la doctrina esa que hay por ahí, que antes se llamaba Creciendo en Gracia y que ahora es Jesucristo mujer. Es sencillamente eso. Usted puede hacer lo que quiera. Puede hacer lo que quiera. Que nada es pecado. Nada. Porque al final ya Jesucristo vino y limpió y santificó todo. Ya, no hay problema. Ya Él vino. O sea, lo que la iglesia espera es mentira, según ellos. No, ya Él vino y vino sin relación con el pecado. Y todo lo santificó. Así que todo lo que usted haga hoy en día está bien hecho. No hay ningún problema. No hay nada que usted no pueda hacer. Nada es prohibido, para que entienda. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Principio, iniciación, primeramente creación, origen, formación. Bueno, entonces, permítame, les resumo lo que Pedro está diciendo aquí. Pedro está diciendo que tenemos que tener primeramente cuidado con los falsos maestros. Los falsos maestros se distinguen en que ellos están permitiendo cosas que la Biblia no permite. Y según su conveniencia, están inventándose nuevos mandamientos que no están en la Biblia. Esos son los falsos maestros. Claro, la persona que enseña de acuerdo a lo que enseña la Biblia y que no va ni más allá ni más acá, solamente se conforma con enseñar lo que dice la palabra, pues sencillamente es un reproductor de lo que dice la Biblia, es un maestro sencillo, sincero. Pero el maestro falso, que enseña de acuerdo a lo que tiene en su corazón, es aquella persona que enseña para llevar a la gente a que haga lo que a esa persona, ese hombre, le gusta, para que lo secunde en sus negocios. Sí, porque es que el falso maestro tiene mucha conexión con lo económico. El falso maestro siempre está llevando la iglesia a los negocios, está a visiones empresariales y todas esas cosas. Tengamos cuidado. Cuidémonos de que lo que se nos enseñe de acuerdo a la palabra, conforme a la palabra del Señor. No de acuerdo a lo que a alguien se le ocurrió, no de acuerdo a lo que a alguien se le iluminó la cabeza o dijo que Dios le había mostrado algo en la noche o que le había revelado algo, pero resulta que eso no es bíblico. No sirve, no haga caso, apártese de él, apártese de esa enseñanza, porque no está bien que nosotros vayamos a caer en el engaño, en el error, que muchos han caído siguiendo falsos maestros, doctrinas de error, pensamientos humanos, que al final pierden a las personas, destruyen los hogares, destruyen el propósito de Dios en las vidas. Claro,